Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando un poco el mundo deportivo Future Champions League 2023-24. Seguidamente veamos a ver cómo están programados los partidos. Ahí tenemos el grupo A. Tenemos la fecha 1, Bayern de Múnich versus Manchester United, Copenhagen versus Galatasaray. Fecha 2 en el grupo A, Bayern de Múnich versus Copenhagen, Manchester United versus Galatasaray. Fecha 3, Bayern de Múnich versus Galatasaray y Manchester United versus Copenhagen. En el grupo B tenemos la fecha 1, Sevilla versus Arsenal, PSV versus Lens. En el grupo B la fecha 2, Sevilla versus PSV, Arsenal versus Lens, y la fecha 3 tenemos Sevilla versus Lens y Arsenal versus PSV. Seguidamente tenemos el grupo C. En el grupo C la fecha 1, Napoli versus Real Madrid, Sporting de Braga versus Unión Berlín. Fecha 2, Napoli versus Sporting de Braga, Real Madrid versus Unión Berlín. La fecha 3, Napoli versus Unión Berlín, Real Madrid versus Sporting de Braga. En el grupo D tenemos la fecha 1, Benfica versus Inter, Salzburg versus Real Sociedad. En la fecha 2 tenemos Benfica versus Salzburg, Inter versus Real Sociedad. En la fecha 3 tenemos Benfica versus Real Sociedad, Inter versus Salzburg. Seguidamente tenemos el grupo E. En el grupo E, la fecha 1, tenemos Feyenoord versus Atlético Madrid, Lazio versus Celtic. En la fecha 2 tenemos Feyenoord versus Lazio, Atlético Madrid versus Celtic. La fecha 3 tenemos Feyenoord versus Celtic, Atlético Madrid versus Lazio. En el grupo F tenemos la fecha 1, PSG versus Borussia Dortmund, Milan versus Newcastle. En la fecha 2 tenemos PSG versus Milan, Borussia Dortmund versus Newcastle. En la fecha 3 tenemos PSG versus Newcastle, Borussia Dortmund versus Milan. Seguidamente tenemos el grupo G. Fecha 1, Manchester City versus RB Leipzig, Estrella Roja versus Young Boys. En la fecha 2 tenemos Manchester City versus Estrella Roja, RB Leipzig versus Young Boys. En la fecha 3 tenemos Manchester City versus Young Boys y RB Leipzig versus Estrella Roja. En el grupo H tenemos la fecha 1, Barcelona versus Porto, Shakhtar Donetsk versus Royal Antwerp. Fecha 2, Barcelona versus Shakhtar Donetsk, Porto versus Royal Antwerp. Fecha 3 tenemos Barcelona versus Royal Antwerp, Porto versus Shakhtar Donetsk. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante, y cuando empiecen los coteos habrá que estar al tanto cómo se va desarrollando los partidos. Espero verlos más adelante.